Estás escuchando No me la contés, sí, un podcast con la info que necesitas saber para que no te la cuenten. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Bienvenidos a No me la contés, sí. Este es un producto realizado de manera colectiva entre la materia de Géneros, Sexualidades y Derechos Humanos, el área de extensión, el Centro de Estudiantes y alumnos del Colegio Nacional de La Plata, Rafael Hernández. No queremos que nos cuenten cómo tenemos que ser y sentir. No queremos más manuales para el deseo. Queremos un mundo en el que quepamos todos. La ESI la hacemos juntos Y te la contamos a todas las voces. En este primer episodio, llamado Que la pelota no se manche de exclusión, jugar es un derecho humano, vamos a charlar un poco sobre la ESI y el fútbol. Y para eso les vamos a estar contando cómo se vive esto en las canchitas de la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires y qué podemos aprender sobre educación sexual integral a partir de esta pasión que transpira camisetas y que mueve multitudes. Pero primero queremos compartirles algunas reflexiones de estudiantes de diferentes edades que se coparon a responder preguntitas sobre el tema. Cuando les preguntamos, ¿es posible pensar el deporte sin distinciones de género? ¿Pueden las chicas soñar con ganar un mundial? Esto nos decían. Para mí sí, todos tenemos derecho a un deporte sin importar qué género es. Nos esforzamos mucho en hacerlo, si lo podemos lograr y podemos ganar un mundial o cualquier mundial que queramos. Además, les preguntamos, ¿qué pasa cuando nos toca jugar un partidito con personas de otro género? ¿Jugar mixto es un embole? Y ante esto respondieron. Me gusta jugar en mixto porque está bueno porque hay distintas maneras de cómo juega cada uno. Primero te sentís incómoda y después te vas acostumbrando, vas conociendo bien a las personas con las que jugás. Y es bueno porque hay algunos, por ejemplo, unos amigos que tengo en mi barrio y siempre hay uno que no está de acuerdo, ¿viste? Y mi amigo no quiso jugar con chicas porque no saben jugar y todos los chicos y chicas saltaron y ahí lo echaron al chico porque era la cancha de las chicas. Las chicas nos invitaron a nosotros. Por último, ¿qué cosas o aspectos creen que excluyen en los deportes? ¿Qué se puede aprender dentro de la cancha que nos sirva para la vida? Y el género y también el físico, porque a mí yo quería jugar, yo antes era re gordo y ahora estoy re flaco y no me dejaron jugar partido en un club porque estaba gordo. Y empecé a hacer ejercicio con mi amiga porque ella también estaba gordita y nosotros nos enflaquecimos juntos y ahí nos aceptaron en el club. A veces yo cuando era chiquita y quería jugar al fútbol, a veces no me dejaban los amigos de mi hermano. Y eso no estaba bueno, porque yo también podía jugar tranquilamente. Ahí aprendes a compartir. Te entendés más con tus compañeros. Por ejemplo, yo con Julio creo que era que no nos llevaba bien y cuando jugamos el partido ahí nos hablamos, nos entendimos mejor. Y al estar jugando con un enemigo, y un amigo que después de jugar partido te puedes amigar con esa persona y te puedes ser mejores amigos. Hay un concepto que nos puede servir mucho para pensar sobre estos temas y es el de sexismo. El sexismo se define como el conjunto de actitudes y comportamientos que instala la discriminación entre las personas basándose en su sexo. Se da a través de prejuicios y creencias y se manifiesta mediante el lenguaje, símbolos y costumbres históricamente arraigadas. ¡Todo este maldito sistema está mal! En el fútbol hay muchas prácticas, modos de ser y actuar que reproducen este tipo de desigualdades y es por eso que nos compete a la hora de hablar del ESI. Pero para entender un poquito más sobre qué pasa con los géneros, las identidades y estas diferencias en el mundo del deporte, hablamos... ¿Quién es Mónica? Para quienes no la conocen, es directora técnica de fútbol femenino y exjugadora, integrante del Comité Asesor de Género y Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Creció en una casa fanática de Vélez. Las canciones de cancha y de su equipo están dentro del repertorio de sus primeros recuerdos felices. A los 6 años, el fútbol dejó de estar centrado únicamente en las salidas domingueras para ir a la cancha. A Mónica le atrajeron los picaditos que se armaban en la esquina de su casa. El amor por el fútbol, según ella, se fue armando así, picadito tras picadito. Y ya de chiquita se hizo un lugar en esos partidos de hombres. Cuando creció y le cambió el cuerpo, jugar al fútbol empezó a ser un problema, porque no eran cosas de chicas. Aún así, nunca dejó de jugar. Primero rodeada de hombres donde se autopercibía como la única mujer que jugaba, y más tarde como jugadora de All Boys. Ahí cumplió el sueño de participar de 4 campeonatos de AFA.
y luego como entrenadora, profesión que tiene su última parada en la Villa 31 con el equipo de fútbol femenino La Nuestra. Ahora tiene 55 años y el fútbol sigue siendo muy importante en su vida. Es que durante todo su recorrido vinculó el deporte y el feminismo como un camino de justicia social necesario para abrir el camino a otras pibas. Tuvimos la oportunidad de poder conversar un poco con ella y cuando le preguntamos cómo se definiría, pregunta difícil, esto nos decía. En palabras me definiría como jugadora de fútbol, amante del fútbol, luchadora, militante. La palabra que más me gusta de todas estas es militante, porque no consigo la vida de otra manera para poder transformarla. También queríamos que nos cuente sobre las desigualdades de género en el fútbol y qué era lo que más escuchaba, es decir, cuáles son las típicas frases que se naturalizan y se tiran para justificar esas mismas desigualdades. Las desigualdades de género en el fútbol se expresan en la organización, en la estructura que el fútbol femenino tiene en Argentina y en las posibilidades de acceso, ¿no? de poder jugar. Si bien en los últimos años avanzamos muchísimo en términos de visibilidad, todavía estos son déficits grandes cuando nos comparamos con el fútbol industrializado, el fútbol que juegan los varones. A mí me parece que la diferencia es más cultural que física, que esas cuestiones culturales han derivado en estos cuerpos que tenemos hoy y me parece que en cuanto más se habilite todos los lugares que nos bloquearon de alguna manera o nos sesgaron, seguramente habrá otros cuerpos y no estaríamos hablando de estas diferencias. Porque muchas veces se recurre a las cuestiones de la ciencia o de la biología, por ejemplo, para inhabilitar la corporalidad trans en el deporte, que me parece que es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Patear de alguna manera esa estantería binaria donde el deporte siempre estuvo apoyado, que tenemos que ir para adelante pensando en otro acceso al deporte para tener un deporte mucho más equitativo y diferente al que tenemos hoy. Le preguntamos cuáles creían que han sido los principales perjuicios que le ocasionó el patriarcado al fútbol y a las pibas que hacen fútbol y cómo se reflejan hoy esas desigualdades. Nosotras siempre decimos o tenemos una frase que refiere al tiempo que el patriarcado nos robó la posibilidad de jugar. El deporte ha generado ahí una cantidad de sentido común que es esto de los hombres más fuertes, los varones más fuertes, las mujeres más débiles. Argumentar desde ahí a qué podíamos jugar las mujeres y a qué podían jugar los varones. Los varones prácticamente a todo, las mujeres a muy pocas cosas. Y después pensar nuestros cuerpos en una línea directa con la maternidad. Digamos, no hay otra posibilidad para un cuerpo de mujer que no sea la reproducción. Entonces, desde esa línea se supone que siempre el cuerpo de la mujer es como frágil y hay que cuidarlo porque debe cumplir esa función. Y para los varones es el afuera, la calle, la guerra, el valor, el coraje. Nosotras hablamos que desde el ejercicio del fútbol es posible combatir la violencia de género que se expresa de manera brutal y de alguna manera recuperar nuestros cuerpos en lo que tiene que ver con el goce de la libertad que produce el poder jugar, entendiendo jugar como un derecho humano inalienable. Nos habló sobre los aprendizajes que se llevan la lucha por un deporte más justo y nos contó un recuerdo de su recorrido al que siempre vuelve para tomar fuerzas. Y es lo que aprendimos en conjunto con las compañeras del barrio, peleando ese espacio de cancha, ese espacio público, poner un derecho en movimiento en una cancha. En todo ese trayecto para llegar a llamarnos fútbol feminista, porque lo entendemos desde esta perspectiva de género, descolonizando cuerpos, apropiándonos de los territorios, construyendo otro lenguaje y pensando en vínculos entre nosotras, creo que esa es la fuente de aprendizaje, de conocimiento y de saberes que fuimos impulsando cada una desde su lugar y a lo que llamamos estrategia de empoderamiento colectivo. Creo que eso es lo más inmenso. Le escuchamos recién diciendo que hacen fútbol feminista porque se trata del empoderamiento de un colectivo. Qué importante es preguntarse por todo lo que tenemos naturalizado, si nos parece que es equitativo para todos, si alguien más piensa como yo y si podemos hacer algo juntos al respecto para transformar esas limitaciones impuestas. Por último, no podíamos dejar de pedirle unas palabritas para los pibes y las pibas del colegio que hacen deporte y para quienes quisieran, pero por alguno de estos motivos no se animan. Pibes y pibas que les gusta hacer deporte, jueguen, fundamentalmente jueguen, diviértanse, encuéntrense con otros y otras, aprendan de otros y otras. El juego es la expresión más maravillosa de entender la libertad, de encontrarse, de pensar y de inventar nuevas formas de transformar la realidad. El deporte es mucho más de lo que pasa en la cancha. Pero jueguen, siempre jueguen e inviten a otros a jugar y a otras a jugar.
No piensen nunca que es de exclusividad propia. Y jugar siempre por sobre todas las cosas. Esa era la voz de Mónica Santino diciendo que jugar es un derecho humano y que no tiene, o al menos no debería tener, distinciones de género. Cuando disfrutamos del juego y del encuentro con les otros, nos damos cuenta de que todos tenemos un cuerpo con muchísimo potencial que puede hacer muchísimas más cosas de las que nos han enseñado que podíamos hacer. Desde el compartir y desde el goce se abre la posibilidad de inventar nuevas lógicas y nuevas reglas del juego, más liberadoras y menos excluyentes. Este es un primer podcast de una serie de 5 temas que vamos a estar abordando desde la educación sexual integral. El próximo será sobre el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y la interrupción voluntaria del embarazo. Estos contenidos están contemplados y amparados por la Ley 26.150 y deben ser transversales en todos los aspectos de nuestra sociedad si queremos construir de ella un lugar mejor. Porque se trata de educación para vivir en una sociedad más igualitaria. Porque influye positivamente en la manera que nos relacionamos con nosotros y con los demás. Porque sabemos más sobre nuestro cuerpo y cómo cuidarlo. Porque la ESI es nuestro derecho. Porque todavía se juzga y se discrimina a los demás por cómo se identifican y por la persona a la que aman. Porque hay que cambiar eso, porque el mundo puede estar mejor. Este es un collage con respuestas de estudiantes del CNLP extraídas realizada recientemente sobre la importancia de la ESI. No te pierdas el próximo episodio de No me la contesi, un podcast con la info que necesitas saber para que no te la cuenten.